Muy bien. Estamos a las puertas de el fin del curso. Estamos muy cerca. 3 semanas más de clases. Es lo que nos queda. Ya lo demás sería cuestión de ponernos las pilas con los examencillos, ¿verdad? Con lo que viene. Ok. Para el día de hoy ya pueden ver el tema. Probabilidad y estadística. Estadística y probabilidad. Ese es un tema, lo repito y lo dije hace un ratito, es un tema favorable. Es un tema en el que no voy a decir que todos y no voy a decir que siempre, pero sí la gran mayoría tiene, tiene pues, un alto porcentaje de efectividad. Mm, Casi todos tienen buenos resultados con este tema. Vamos a repasar algunos conceptos generales. Estadística tiene una ventaja y es que es el único de los temas que realmente hemos estudiado todos los años. Desde séptimo hasta la fecha, en todos los años hemos visto algo de estadística. Entonces los conceptos de alguna manera ya están ahí. Profe, es que a mí se me olvida todo cada vez que sí, sí, pero ya están ahí, alguna vez los vimos, andan dando vueltas y cuando nos demos cuenta, simple y sencillamente, eh, el cerebro va a retomarlos. Así que no está tan pegado al cielo este tercer examen. Muy bien, entonces algunos de los conceptos importantes, bueno, aquí abajo vienen, me imagino que a la mayoría les suenan, ¿verdad? Cuando los menciono, datos, cuartiles, población, muestra, eventos, probabilidad, conjuntos, gráficas, tablas. Tal vez no sepan exactamente todos, tal vez no tengan conocimiento claro en cada uno de ellos, pero sí hemos escuchado varios de ellos y de alguna manera ya los hemos trabajado. Entonces eso es una maravilla. Dándole un poquito de contexto al asunto, hay que recordar que la estadística se encarga de recolectar, ay mentira, no agregué página, fue que leí siguiente, sí. Se encarga de recolectar información, la codifica, la procesa, después la presenta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En alguna de estas formas que tiene para presentarla. Y por último, sirve para, a través de esos resultados, inferir algunas situaciones. Esto de inferir es tomar algunas decisiones de acuerdo a los datos que hay. Entonces, no sé, yo hice un estudio porque quería abrir un negocio y entonces hice una encuesta aquí en mi barrio, aquí en Palmares, toda la zona, para ver exactamente en qué área puedo yo abrir el negocio. Tengo algunas facilidades en un par, 2 o 3 áreas. Entonces hago una comparación de esos datos. No sé, hago una encuesta, algo, donde recolecte información. Esos datos los empiezo a procesar, empiezo a ver cuántas respuestas me Ya se dieron, está qué compartiendo. prefieren. Buenas. Ya se está compartiendo. Ya se está compartiendo. De según yo hace rato. Ah, es que no se me refleja. Vamos a descompartir y a volver a compartir. Espero que no nos falle. Ay, 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 voy a apurarme. Que no nos falle en el video, en la grabación. Porque a veces, según esto va bien, pero bueno, esperemos que sí, que se mantenga. Ahora sí lo ven. Sí, profe. Ok, maravilloso. Entonces les decía, ¿verdad? Terminando la idea que manejaba. Entonces, con esa información, pues yo la proceso. No sé, hago una tabla, un gráfico, un cuadro, algo. Y después de que tengo esa información ya bonita, ya presentable, ya analizable, ya comparable, a través de una tabla, de un gráfico, inclusive escrito en prosa, con los datos principales, ahora tomo decisiones. Esa parte de tomar las decisiones es lo que llamamos estadística inferencial. La estadística inferencial casi no la estudiamos en el cole. Es una estadística más para los cursos universitarios. Se hacen pruebas y repercusiones ahí, estudiecillos más profundos, más fuertes, más respaldados, con muchos más datos y muchas más informaciones alrededor. Pero nosotros vamos a sentar las bases de la primera parte de la estadística, ¿verdad? Recolectando toda esa información, la parte de la estadística descriptiva. Muy bien, entonces todos esos conceptos que leímos hace un ratito tenían ese sentido. El hecho de hacer la estadística descriptiva, es decir, conseguir información, describir lo que pasa y quedarnos hasta ahí. Presentar toda la información y que otros decidan y otros vean a ver qué hacen con esa información. Pero en un principio, ese arte de recolectar la información y de procesarla
es parte de lo que estamos buscando acá. Muy bien. Como les decía, en forma de repaso, ¿verdad? Estamos hablando, mencionando ese tipo de situaciones. Acá el texto trae un ejemplo un poquito largo y amplio. Habla de algunas variables, formas de recoger información. Aquí habíamos hecho un resumencillo que se los dejo y mantengo y vamos a ver las comparaciones. Vamos a recordar que, bueno, en un principio, cuando yo hago un estudio estadístico, lo dirijo a alguna población en específico. Yo lo dirijo hacia, como lo decía hace un rato, hacia una población de mi interés, algo que tenga que ver con lo que yo quiero averiguar. Entonces, la población es el grupo de... No necesariamente la población son personas. El grupo de elementos que básicamente describen lo que a mí me interesa. Entonces, si yo quiero medir, no sé, quiero hacer una comparación entre marcas, mi población pueden ser las marcas, no necesariamente, no sé, marcas de teléfono. Ya no necesariamente las personas a las que les voy a preguntar, porque puedo buscar la información de las marcas por ahí y hacer una comparación entre ellas. Entonces, que la Samsung, que Motorola, que aquí, que allá, que acullá. Y empiezo a ver características y una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces, la población no siempre se compone de gente. Nosotros escuchamos el término población y lo asociamos de una vez a cantidad de personas que viven en un país, por ejemplo. ¿Verdad? Pero no necesariamente ese es el concepto que hay que darle a la población. Ok. Un grupo meta, un grupo sobre el que quiero hacer un estudio. Además de la población está el concepto de muestra. ¿Quién era la muestra? La muestra era un pedacito, una parte de esta población, ¿verdad? Elementos que estén adentro de este grupo. Pudiera ser, insisto, que el grupo sea, no sé, digamos que ahora sí quiero hacer el estudio, como lo dije hace un rato, para establecer un negocio aquí en Palmares. Entonces, nada gano yo con ir a preguntarle a gente de Grecia si yo voy a establecer mi negocio en Palmares. Es decir, las características y lo que yo ando buscando tiene que acoplarse o adaptarse a la población que a mí me interesa. Entonces, cuando yo voy a tomar una muestra, cuando yo le voy a preguntar a algunos lo que quiero averiguar, esos a quienes les pregunte tienen que ser parte de la población. Eso es lo que llamamos muestra, una parte de esa población. Las muestras tienen ciertas características, ¿verdad? Tienen cierto tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces no hay necesidad de hacerle la pregunta a todos. La población general completa es un poco difícil de accesar o de acceder a ella. Entonces, casi siempre es que se toma una partecita. Esa partecita es la que estamos llamando muestra. Ok. Partecita es la que estamos llamando muestra. Cuando yo iba a estudiar una variable, ¿qué era eso de una variable? Ah, es el dato que yo ando pidiendo, que yo ando investigando. Cuando yo iba a estudiar una variable, un dato que yo quiero recopilar información, tengo dos tipos de variables. Tengo a la variable cualitativa y a la variable cuantitativa. Cuando yo digo cualitativa suena como a cualidad. Otra vez, no tenemos que usar el concepto que siempre usamos necesariamente para lo que es una cualidad, ¿verdad? Yo les digo a ustedes, no sé, en alguna parte les dicen, deme dos de sus cualidades, escriba o diga cuáles son dos de sus cualidades. Entonces, yo soy una persona muy esforzada, yo soy un chavo muy generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos acostumbrados a ver a las cualidades como, como algo bueno, ¿verdad? Como una forma de, como una habilidad superior o no sé, algo bueno que nosotros tengamos. Sin embargo, cuando yo hablo de cualitativa, no me estoy refiriendo necesariamente a algo bueno. La variable cualitativa, vamos a decir que es como una característica. Cuando yo digo cualidad, estoy hablando de una característica. Ahí vienen algunos ejemplos escritos, azul, verde, café, negro. ¿Eso qué significa? Que yo podría preguntarles, por ejemplo, por el color de ojos. Entonces, ustedes me responden, mis ojos son azules como el cielo, verdes como el pasto, cafés como el... No, mejor no digo el café. O negros. Ok.
Esas serían respuestas a una pregunta de una variable cualitativa. Cuando en realidad la respuesta es la que a mí me dice qué tipo de variable tengo. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos años tienen de estudiar en el CONET? Entonces uno me dirá 3 años, 2 años, 5 años. La respuesta fue un número, ¿cierto? Eso no entra como algo cualitativo. Pero si yo les pregunto cuáles materias matriculan en el CONET, entonces ustedes me dicen matemáticas, español. La respuesta ya no es un número, ahora es una característica. Eso es a lo que llamamos una variable cualitativa. No es una cualidad de estudiar español o estudiar matemáticas. Es una característica diferente. Eso es todo lo que estamos calculando. Muy bien. Las variables cualitativas se dividen en dos tipos de variables. Las que llamamos ordinales y las que llamamos nominales. ¿Ok? Una variable cualitativa ordinal, vea que dice ordinal como de orden, ¿ok? Es básicamente porque establece eso, un orden. Entonces, no sé, si yo les pregunto, ¿cómo es su salario? No les estoy diciendo cuánto ganan específicamente, no les estoy diciendo denme un número, no, les estoy diciendo cómo es su salario. Usted me dice, mi salario es alto, mi salario es medio, mi salario es como el del profe de mate bajo, etcétera, etcétera. Explico, ese tipo de situaciones miden variables que llevan un orden. Ok, cuando la variable es nominal, no hay un orden, no hay una importancia cuando yo comparo una respuesta con otra. Por ejemplo, me devuelvo al color de ojos. Que yo le pregunto a usted por el color de ojos, usted me dice café. O yo le pregunto a usted por el color de ojos, usted me dice verde. ¿Es más importante el café que el verde? A la larga no. O sea, son dos opciones y listo. Pero cuando yo digo, mi salario es alto, mi salario es medio, mi salario es bajo, ahí sí establezco como que un orden, una diferencia entre uno y otro. Entonces ahí está el tipo de variable cualitativa. Puede ser ordinal o nominal. Listo. Bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, perfecto. Si la variable profe, que estoy pregunta. analizando se responde con un número, esa es una variable cuantitativa. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas veces ha llevado el curso de mate? No sé, qué sé yo. Ok, esas variables llamadas cuantitativas también se pueden dividir en dos tipos, ¿verdad? Se pueden clasificar en dos tipos. Esas variables pueden ser variables cuantitativas continuas, o cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas discretas por lo general obedecen a conteos. Esas preguntas que acabo de hacer. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Usted no me va a decir 3 y medio. O lo cuenta como hermano o no lo cuenta. Pues tengo 3 hermanos o tengo 4. ¿Ok? Esos resultados, esos valores en matemáticas se llaman discretos, resultados discretos, números enteros, números que no admiten comas, que no admiten espacios decimales. Ok, vamos al otro lado, vamos a las variables continuas. ¿Cuáles pueden ser variables continuas? Normalmente las que obedecen a mediciones. Entonces, ¿cuál es su estatura en centímetros? Entonces, en metros, entonces, plados. Te dice 1,82 metros. ¿Cuál es la temperatura? 27,8 grados. ¿Cuánto pesa? Entonces, esos resultados que yo obtengo a partir de una medición, sí admiten el coma algo, sí admiten que yo tenga decimales. Esos son los que llamamos cuantitativos continuos. Ok, más o menos, casi sí. Bueno, ya saben, como siempre, si es del caso, me interrumpen. Ok. Bueno, la estadística tiene muchos conceptos, ya empezamos, ¿verdad? Con algunos de esos conceptos. Ya vimos las variables, sin querer queriendo es esto que acabo de hacer. Aquí viene un resumen de los tipos de variables, ¿verdad? Las quali o las quanti
y cómo las cualitativas van para arriba y las cuantitativas van para abajo con los tipos nominales, ordinales o discretas y continuas. Todo lo que acabamos de explicar. Cada dato, cada observación es básicamente el resultado de la pregunta, a lo que yo ando investigando. Entonces, si estoy preguntando por cuántos hijos tiene y usted me dice que 8, 8 es el dato. ¿Verdad? Entonces, 8 es un dato. Si yo no le pregunté, pero soy su vecino y sé que tiene 8 hijos, entonces es lo mismo, hice una observación. La recopilación del dato de la observación a veces es de la fuente o a veces de observaciones o inclusive de fuentes secundarias. Pero esos son detalles que se estudian luego. Bueno, ahí vimos los tipos de variables. Aquí habían algunos detalles. Y tenemos, por ejemplo, el índice de masa corporal, que es básicamente un indicador, ¿verdad? De cómo anda nuestro cuerpo en relación a la cantidad de grasa que tenemos. Bueno, y básicamente aquí se calcula, pero aquí están algunos detalles de las posibilidades de hacer la clasificación. Entonces, cuando yo hago el índice de masa corporal, esto es un número. Sin embargo, el resultado va a caer a uno de estas relaciones. La persona va a tener peso insuficiente, peso normal, sobrepeso, preobesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad extrema. Entonces, esas son todas las posibilidades a través de el ejemplo. ¿Yo qué podría decir o qué tipo de variable es eso? Bueno, entonces viendo las respuestas, ¿verdad? Una persona podría tener cualquiera de estas circunstancias. Entonces, la respuesta no es un número. Como no es un número, esto es cualitativo. Ahora, ¿esto está ordenado? Sí, está ordenado. Desde la menor cantidad del peso hasta la mayor cantidad de peso. Entonces es cualitativa, pero es cualitativa ordinal. Profe, Está ordenado. Sí, señor. a pesar de que la información viene desde números. Sí, lo que pasa es que vamos a ver cuál es la variable. Ahí es donde está el detalle. Si la variable es qué tipo de clasificación tiene el estudiante o qué tipo de peso tiene el estudiante, entonces ahí es donde van estas opciones. Si la pregunta es cuál es el índice de masa corporal, ya ahí es diferente porque usted va a dar un número. 16%, 8%, 25%, qué sé yo. Entonces ya esos son números. ¿Ok? Ya esto sería la interpretación de esos números, pero la variable en sí sería esta. Entonces habría que ver cuál es la pregunta. Yo estoy interpretando que la pregunta es cómo clasificamos a los estudiantes. ¿Cómo está el estudiante de acuerdo a su peso? Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el índice? Ahora sí, directo, ¿cuál es el índice? Ahí sí. Ahí sí nos vamos a los números. Sí sería una medición, entonces sería una variable Cuantitativa. Continua. Además de todo continua porque es una medición, ¿verdad? Donde voy a relacionar al peso y a la estatura. Entonces, eso también va a relacionar. Eso es para que vean que esto es muy engañoso. Hay que sentarse a hilar delgado, ¿verdad? Porque depende de la forma en la que me lo pregunten. Vean que yo les puse el ejemplo del salario. Que yo les digo a ustedes, el salario. Bueno, el salario habría que ver de qué tipo de variable es. Ok, si a mí me dicen que diga el tipo de salario que tengo, entonces yo podría decir que es un salario alto, medio, bajo, etcétera. Pero si a mí me dicen cuál es su salario, entonces ustedes los que ganan mucho van a decir aquí 1.600.000, 400.000, 200.000, los números que sean, las cifras. Entonces claramente la clasificación de las variables va a cambiar. Aquí voy a tener una variable numérica, entonces es cuantitativa. Ok, al ser cuantitativa, como son salarios, sí me pueden pagar hasta con céntimos. Es una variable cuantitativa continua. Aunque ni se usen los céntimos, sí es una posibilidad. Pero si la respuesta es por el tipo de salario, entonces ya no es una variable cuantitativa, ahora es cualitativa. Y como estoy dándole rangos diferentes, alto, medio, bajo,
Entonces sería cualitativa ordinal. Ven, entonces ahí está el detalle. Es la manera en la que me enfocan la pregunta, en la que yo puedo a una misma variable, a una misma palabra, darle dos diferentes significados. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte. Ok, esto generalmente no tan tanto, pero bueno, hay que, ¿verdad? Hay que darle contexto y hay que ubicarnos. Como les hablaba, la estadística descriptiva, ya les mencioné hace un rato, ¿verdad? Es la que nosotros estudiamos acá y tiene cuatro tareas, que son conseguir, ¿verdad? La información, hacer esa recolección de información, ese planteo y la recolección de la información, procesar esa información y presentar esa información. Por lo general la información se codifica, luego se procesa y ya después se busca alguna forma, alguna alternativa para presentarla. Se pueden hacer gráficos, se puede hacer una tabla con los datos más importantes y al final siempre comparar. Eso es todo en cuanto a las características iniciales. Y luego la estadística inferencial, que como les dije, es cuando ya tenemos que tomar decisiones, o sea, interpretar los resultados numéricos que teníamos. Todo esto sigue siendo información. Pero ¿cuáles son las descripciones? What are you talking about? ¿Qué? ¿Cuáles son las descripciones? Es que no entiendo la letra. ¿Cómo es? ¿Cuáles son qué? La primera es planificar, la segunda. Recolectar, procesar y presentar. Ok, insisto, en esto no se estresen demasiado. Yo esperaría, desearía y pensaría, de acuerdo a las costumbres, que no lo preguntan mucho. Entonces, por si acaso, ¿verdad? Siempre echarle una ley general, pero no quedarse demasiado. Sí, señor. En cuanto a las variables que estaba mencionando antes de la cualitativa nominal, un ejemplo, porque dice que no hay orden, estamos hablando de alto, bajo y... Ajá, esa es ya la ordinal, ¿verdad? Esa es una ordinal. Pero no, la nominal... Por ejemplo, colores. Ajá, entonces yo te digo, no sé, voy a averiguar el color de los carros. Entonces eso es cualitativa, porque la respuesta que usted me va a dar no es un número. Y usted me dice azul, el otro me dice blanco, el otro me dice negro, da lo mismo blanco, azul que negro. O sea, no hay como un orden, no hay como una importancia superior entre blanco y azul, o blanco y negro, o qué sé yo. Entonces, listo, pura vida. Ok. ¿Qué más dijo yo? Bueno, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Insisto, esto siempre hay que indicarlo, ¿verdad? Casi siempre no se pegan demasiado a esto. Sí es como que nos ayuda a entender lo que estamos haciendo, entonces no está mal. Pero detenerse demasiado en esta parte tal vez no es tan necesario. Sí, una leidita general, pero no se estresen demasiado si no se acuerdan de todos los detalles. Ok, bueno, luego hablamos de las fuentes de información, cómo recopilamos la información, cómo conseguimos esa información que luego procesamos. Entonces hay varias maneras, ¿verdad? Yo podría tener una fuente primaria o una fuente secundaria. Cuando hay una fuente primaria, cuando yo recibo la información directo. ¿Ok? Cuando hay una fuente secundaria, cuando media algún tipo de intermediario. Entonces, no sé, la información era de su papá, pero no es tanto, yo le pregunto a usted. Usted no es la fuente primaria habría sido su papá. Se supone que usted conoce la información y yo voy a confiar. Hay un montón de situaciones alrededor de la recopilación de información que redundan en la confiabilidad, ¿verdad? Y en la veracidad de un estudio. Sin embargo, por ahora son como características generales. Cuando llevemos otros cursos, lo vamos a estudiar realmente. Pero por lo menos conocer un poquito esto. Yo tengo muchas técnicas, muchas maneras de conseguir la información. Lo puedo hacer a través de la observación, que es una de las principales, digámoslo así, las principales fuentes de información. Y yo puedo, siendo no partícipe, ojalá, de la situación,
hacer las observaciones respectivas. Y entonces, pues a partir de las observaciones, tomar los datos. Entonces, no sé, yo voy a medir en mi casa cuántas veces toman café al día. Entonces yo no le voy y le pregunto a mi mamá, mami, ¿usted qué? ¿Cuántas veces tomó café? No, estoy durante el día tomando en cuenta, en la mañana tomó una vez, en la tarde tomó y vino una visita y le volvió a dar y tomó en la noche. Tomó 4 veces. Entonces, a partir de mi observación, me di cuenta del dato. Ok. Tenemos los registros también que se pueden llevar. Podemos conseguir a través de, bueno, le vamos a llamar interrogación, ¿verdad? Pero a través de cuestionarios, algún tipo de cuestionario, de preguntas específicas, de entrevistas, podríamos conseguir información. La encuesta, que es un tipo de interrogación, pero bueno, también a través de la encuesta se pueden conseguir muchos datos, ¿verdad? Las encuestas en muchos casos se hacen presenciales, en muchos casos se hacen a través de medios electrónicos, se le manda inclusive por correo, otras veces, como estamos acostumbrándonos en los últimos tiempos, ¿verdad? A través de alguna aplicación, etcétera, etcétera. Okay. Todo eso es información general, poquito de información que de alguna manera no está mal saber. Ahora sí, ¿qué hacemos con toda esa información? Bueno, hay que presentarla. Toda la información que recolectamos, ¿verdad? Primero la recolectamos, esa es la idea. Después de recolectarla, la codificamos, ¿verdad? Y una vez que la codificamos, ahora sí, la vamos a procesar. En la parte de procesarla, ¿verdad? Podemos meterla a una computadora, llevar los datos en orden, en control, y podríamos presentarla, por ejemplo, a través de gráficos, a través de tablas. Hay infinidad de pictogramas, qué sé yo, hay un montón de formas o maneras de presentar la información, que al final es lo que queremos, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo anteriormente es para llegar a este punto de presentar la información. Recolectar la información, codificarla, procesarla, darle vuelta a una cosa, poner otra, recopilar, hacer. Todo eso tiene como último fin tener un resumen con todas las informaciones, con todos los datos, para ahora sí presentarlos. Ese es el ejemplo que nos estaban poniendo ahí, que es eterno, son como 100,000 cosas, de que no le dimos mucha pelota. Y llegamos a los tipos de representación. Aquí podemos hacer varias representaciones. Por lo general se hablan de mínimo 3 tipos. La representación a través de tablas, a través de gráficos y a través de texto. Por lo general se combinan. Por lo general se utilizan varias de estas técnicas para lograr llegar a presentar la información de una forma completa. ¿Okay? La misma información que puedo poner en una tabla, la puedo poner en un gráfico y la puedo textear, la puedo redactar, escribir en prosa. Lo mismo. Sin embargo, de acuerdo al tipo de información, así proceso una u otra manera. Por ejemplo, si tengo un volumen muy alto de información, no vale la pena usar el texto. Es mejor resumirla a través de una tabla. Y si los datos son muy similares, puedo usar gráficos. Pero si los datos son muy diferentes los unos con los otros, no va a tener ahí 20 opciones y va a hacer un gráfico donde tenga 20 cosillos así, todos casi del mismo tamaño. Entonces, los mismos resultados son los que me permiten a mí reconocer cuáles son las mejores maneras de presentar la información. Ahora, el tipo de variable que existe también me habla de la posibilidad de utilizar gráfico o utilizar tablas. ¿Okay? Entonces, si la variable es discreta, si la variable es continua, si no es una variable cuantitativa, sino más bien cualitativa, etcétera, etcétera. Todo eso me da algunos indicios para presentar todas esas informaciones. Aquí vienen varios ejemplos, varios ejercicios donde yo puedo, como les decía hace un rato, la misma información presentarla de varias maneras. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una tablita. ¿Okay? Entonces, este resumen que hace la tabla, yo también lo puedo presentar a través de un gráfico.
hay muchos tipos de gráficos. Los gráficos sí son muy específicos. Se supone que de acuerdo a la variable, ahí sí hay que estudiar muy clarito cada variable para saber qué tipo de gráfico le puedo aplicar. Cuando lo que necesito resaltar son porcentajes, siempre usamos el circular, ¿verdad? Que también se llama gráfico pastel. Y siempre se ponen los porcentajes. Bueno, 50 no sería ahí, ¿verdad? Pero siempre se ponen los porcentajes dentro del mismo gráfico. Cuando lo que busco es una comparación, cuando uso años, cuando uso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos detallitos vienen marcados o apenas mencionados para que ustedes lo tengan como de alguna manera presente. ¿Ok? Vamos a comparar estas gráficas que están por aquí. Dice, por ejemplo, provincia de residencia de una muestra aleatoria de 170 docentes de primaria. Entonces, a 170 docentes de primaria se les hicieron unas preguntas. Una de ellas es de qué provincia es. Y aquí están los datos obtenidos. La mayoría eran de San José. ¿Qué representa el número de abajo? Aquí lo dice. Vean que esto es como un eje coordenado, ¿verdad? Cuando yo uso un gráfico, es como si yo hubiera hecho un eje coordenado, solo que le corto a la izquierda y le corto abajo. Pero ese eje coordenado, aquí donde corté, estaba el 0. Para arriba están los Y, por la derecha están los X. Entonces, de alguna manera mantiene eso. Entonces, vean que aquí estoy graduando esta escala. Y en cada espacio que ponen aquí, hay 5 personas. Cada rayita representa 5 personas. Yo voy a utilizar la escala de acuerdo a la cantidad de datos que tenga, a los números que emplee, etcétera, etcétera. Entonces, en este específicamente, yo puedo darme cuenta que el máximo de docentes será 60. Sin embargo, ninguna de las provincias llegó a tener esos 60 docentes. ¿Cuál es la provincia que se acercó más? ¿Cuál es la pregunta que más tiene? San José. ¿Con cuántos? $55, parece que sí. Sí, señor. No, Muy bien. No, es eso mismo. Esos 55 se ven por ahí. Muy bien. ¿Y cuál es la provincia donde hay menos docentes para esto? Sería Heredia, parece como con 5. Ok, los que sean más pequeñillos, ¿verdad? Sea como Heredia. Y está en dirección, sí, cerca del 5 ahí. Poquito más, poquito menos. 6, 7. A lo mucho. Bueno, perfecto. Entonces, esa es también una forma de leer o de interpretar los gráficos, ¿verdad? Porque sí los vamos a usar. Bueno, muy bien. Se me perdió, ahí está. Otros tipos de gráficos, ¿verdad? Son los famosos histogramas, que vean que no hay espacio entre las barras. Todas las barras están pegadas. Y eso es porque la mayoría de los datos están, como te digo, no son un dato único. Están revueltos, por decirlo así. Ok. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay un conjunto que dice de 0 a 5. De 5 a 10. De 10 a 15. De 15 a 20. Y estamos hablando, ya lo taché, pero aquí dice años de experiencia. Entonces a estas personas les preguntaron cuántos años de experiencia tenían y pudieron dar en un rango. O sea, aquí lo mismo, una persona dijo un año que dijo 4 y cayó en este conjunto. Entonces cuando los datos están agrupados, muchas de las veces la mejor forma de presentarlos es a través de un histograma. Que insisto, es como un gráfico de barras, pero que está pegadito. ¿Por qué está pegadito? Porque los datos son así. Donde termina un dato, inmediatamente empieza el otro. Yo digo de 0 a 5 años, pero inmediatamente de 5 a 10 hay otro. Entonces,
perdón, es una forma de manejar o procesar los datos. Ok, aquí también tenemos otro. Y vamos a lo mismo. Aquí dice el título que es una distribución porcentual. Entonces lleva un porcentaje y estos números que están aquí son los años de experiencia y aquí el porcentaje docente. Entonces, los que tienen 2 años de experiencia representan a no sé qué porcentaje, al 43, 42 y así sucesivamente. Entonces usted va marcando uno a uno los resultados y luego los une a través de una linecita que es la que le da forma al gráfico. Muy bien. No estaría mal estudiarlos, no estaría mal hacerlos. Este curso no tiene esa idea o esa intención. Sin embargo, es una buena forma de, primero que nada, aprender Excel y segundo, procesar informaciones. Entonces, por el momento no pasa nada. Bien. Aquí algunas observaciones generales que no está mal que las lean. De nuevo, ¿verdad? Por lo general, cuando procesamos estas informaciones, los gráficos y todo, hay que recordar que sí, se hacen los ejes. A los ejes hay que ponerles nombres, hay que indicar de qué se trata. El gráfico lleva un título. Normalmente se enumera, entonces yo gráfico 1 y digo el título. Acá abajo pongo la fuente donde agarré la información. Si los datos son total y completamente míos, yo digo elaboración propia, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un montón de detalles. Insisto, no quiero ahondar demasiado porque por lo general esto no lo preguntan mucho. Por no decir que casi no lo preguntan. No lo puedo pasar por alto porque después viene la pregunta pero por lo general no es algo. ¿Qué rayos? ¿Qué ando toqueteando? Me sacaron. Ok. Entonces. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar, bueno, insisto, ahí vienen todos los gráficos que les marqué un poquito, que les señalé, que les indiqué. El mismo gráfico puede tener en la misma barra una separación para indicar o diferenciar un mismo dato. No sé, hombres y mujeres. Entonces, preferencia de bebida. Entonces, no sé, se me ocurre que aquí está café, té, y de ahí echemos la cervecilla. Por eso ganó. Y entonces, no sé, los que están más oscuros significa hombres y los que están más claritos significa mujeres. Entonces estas fueron las respuestas de hombres y mujeres. Si los comparamos en general, la cerveza fue el que más tuvo, bla, 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 bla. Pero en la misma barrita o en el mismo resultado, pude hacer la separación de acuerdo a los tipos que había. Hombres y mujeres es como la más común, ¿verdad? Pero hay un montón de separaciones más. O diferenciaciones. Ok. Otra vez, estos son algún tipo de tablas o de manejo de datos, de informaciones. Son ejemplos. No es necesariamente que ustedes tengan que saber lo que aquí se está indicando. De nuevo, se hace vigencia o comparación entre las tablas y cómo de una tabla puedo pasar a una gráfica, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ¿qué nos interesa? Ok, nos va a interesar interpretar. La interpretación de tablas y de gráficos son sumamente sencillos. Hay que prestar atención, hay que evitar meter la pata, pero son sumamente sencillas. Entonces, por ejemplo, vean, sin saber mucho, así de la nada, apareció este dato, esta tabla que está aquí. Dice que esta tabla aparece después de índice de datos al consumidor. Índice de precios, perdón, al consumidor. ¿Ok? Viene año, desde el 96 en adelante hasta el 2007. Vea cómo me acumularon la información ahí, una sobre otra. Ok. Además de eso, hablan de vivienda y además de eso hablan de transporte. Ok.
Listo, así lo indica. Entonces son los índices de precio al consumidor para vivienda y para transporte. En este caso es un contexto, es en Estados Unidos, en tales años. Entonces ahí están los números con los que yo puedo hacer comparaciones. Entonces yo podría decirles, pregunto, ¿cómo se comportó el índice de precio al consumidor de la vivienda en general, en todo el proceso, desde el año 96 hasta el año 2007? ¿Qué se puede notar en los resultados que tienen desde el 96 hasta el 2007? Que fue la alta. Que fue la Que alta. subió. Exactamente. Se incrementó, fue creciente, fue a la alta, como quieran decirlo, todas y cada una de esas aseveraciones que ustedes están haciendo son verdaderas. Empecé en 152 y cada mes subí, y subí, y subí. Y nunca me detuve de subir. Entonces sí, correcto. Ese índice de precios se incrementó. ¿Qué podríamos decir del de transporte? ¿Pasó igual? Todo lo contrario, subía, bajaba. Subía y bajaba y bajaba y subía, ¿verdad? O sea, no alcanzaba para darnos un comportamiento estricto. Ok, a como subía, bajaba, luego volvía a subir un montón, volvía a bajar otro poquito y ahí iba en ese sube y baja, ¿verdad? En ese vacilón, como nos tienen ahora con la gasolina, más o menos. Algo similar. Ok, no teníamos un comportamiento tan exacto. Eso también es importante a la hora de tomar. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que en esos primeros 6 años en los que están arriba, ¿cuál fue el año donde el índice de precios de transporte fue mayor? El último. O sea, el año. El 2001. Eso, ¿verdad? Traten de contestar lo que se les pregunta. Pues yo les pregunto un año, denme el resultado en años. Porque se los digo no por payasear, sino porque a veces en el examen se nos van algún detalle así tan sin gracia. Ok, bueno, perfecto. Y si hubiéramos hecho el mismo análisis en los últimos 6 años, del 2002 al 2007, ¿cuál habría sido el mayor? El 2007. En el 2007 también. Muy bien, perfecto. Casi siempre lo que vamos a hacer, o cuando nos van a preguntar por interpretaciones, es eso. Es ir a buscar, es ir a hacer comparaciones, es ir a medir y valorar una cosa con otra. Eso es todo. Buscar lo que me están diciendo. Me están hablando de transporte. Entonces yo sé que tengo que ir a la línea donde están los datos de transporte. No puedo tomar en cuenta ningún dato de arriba de vivienda. Tengo que concentrarme en los años, etcétera, 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 etcétera. Así de fácil, pero es que es exactamente así de fácil. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos a llegar a la parte que es la parte, digamos, más directa, lo que se relaciona mucho más con lo que nos pueden preguntar en el examen. Vamos a retomar aquel montón de conceptos que ustedes ya habían estudiado desde séptimo a noveno, que no importa si usted no llevó de séptimo a noveno porque los vamos a repasar. Básicamente son conceptos muy sencillos. Cuando nosotros conseguimos muchos datos, esos datos tienen o buscan o intentan conseguir por lo general medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son las medidas que nosotros normalmente usamos. El ser humano siempre busca sin querer queriendo un equilibrio. Entonces ustedes lo han notado, pero casi siempre hay un equilibrio. Entonces pasa casi en todo, ¿verdad? En casi todo. Entonces usted llega y dice, no sé, va a subir al bus y están las dos hileras de asientos y usted vuelve a ver para acá y resulta que ya hay, no sé, un montón de gente sentada y al otro lado solo hay uno. Casi siempre se agarra para acá. Por lo general buscamos o creamos cierta tendencia como hacia el equilibrio, como hacia mitad y mitad, como hacia buscar que nada quede demasiado tirado a un lado. De hecho nos pasa, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y a veces yo veo un partido y yo veo que este equipo va montado,
Entonces casi siempre apoyo al otro para buscar como un equilibrio. Uno dice, ojalá le expulsen uno a este para que sea más parejo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas donde sin querer y ya de manera inconsciente buscamos ese equilibrio. Bueno, las medidas de tendencia central buscan eso, acercarse al centro, por eso se llaman tendencia central. ¿Cuáles son esas famosas medidas de tendencia central? Ok, por ese nombre que yo acabo de decir tal vez no se acuerden, pero si yo les pongo los conceptos de moda, de media, de mediana, bueno, media aritmética, ¿verdad? Mediana, entonces ahí sí nos suena más. Vamos a unir otros conceptos que ya son medidas de posición, como los cuartiles que se van a representar por la Q. Vamos a tener cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. También vamos a hablar de rango o ámbito. También se le dice recorrido, pero bueno. Vamos a hablar del recorrido intercuartílico. Y todas esas informaciones, todos esos datos, cuartílico, perdón. Todos esos datos es de lo que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante. Estos tal vez no estén tan acostumbrados a escucharlos, pero los de arriba sí. ¿Y cómo funcionaban los de arriba? Que es donde vamos a arrancar el día de hoy. No sé si logremos llegar a estos de abajo. ¿Cómo funcionaban los de arriba? ¿Qué eran? ¿Cómo podíamos clasificarlos o describirlos? La moda puede ser lo que se repetía más. Ok, la más, de la hecho, mayor ajá. tendencia. Muy bien, muy bien. Lo que más se repite, lo que tiene mayor ¿qué? Tendencia. Tendencia o frecuencia, que es una palabra que vamos a usar mucho aquí. Excelente. Excelente, excelente. La frecuencia, de hecho, es útil para un concepto que vamos a ver. Entonces, por ahí va el asunto. Lo que más se repite, muy bien, esa es la moda. Y eso sí aplica a la vida real, ¿verdad? Usted sabe que algo está a la moda porque todo el mundo lo anda. Usted sabe que, ¿se acuerdan de aquellas tenis? Aquellas tenisillas negras que tenían por ahí una rayilla blanca. Ya se me olvidó hasta el signo, cómo era. Era como bueno, esas famosas tenis que la andaban hombres y mujeres. Al final hasta eso, ¿verdad? No había ni diferencia entre hombres y mujeres. Estaban de moda y nos dábamos cuenta porque salíamos a la calle y de 10 personas que nos topábamos, 11 usaban esas tenis. Todo el mundo las tenía. Esa era la moda y así aplica para el concepto matemático. El resultado que más se repita, lo que más veces aparezca, eso es la moda. Con la moda hay un detalle. Podría no haber moda. Podría haber más de una moda. Y lo que esperaríamos que ocurra con mayor frecuencia, que si haya una moda común y corriente, un solo dato. Entonces, no sé, se me ocurre decir que yo les pregunto a todos ustedes que cuántas veces se lavan los dientes y empiezo por día y empiezo a tomar aquí los datos. Ok, ¿cuál sería la moda en ese conjunto de datos? 3. Ok. Aquí es como más fácil de... Ahorita les empiezo a poner trampas, pero muy bien. Aquí está súper bien, excelente. El 3 es la moda porque es el número que más veces salió. Yo lo analizo y empiezo a contar la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que me topé al 3 fueron 6 veces. El 3 me salió 6 veces. Esa es la frecuencia. Por ejemplo, había otros números que salieron varias veces, como el 2. Pero no fue tan alta su frecuencia. El 2 salió 4 veces, por eso no de la moda. Y si empiezo a ver los demás, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Salieron muchas menos veces. Entonces, claramente, muy bien, el 3 es la moda. Ok. Yo podría, ¿verdad? Ahí está, con un solo dato. La moda, lo que más se repite sería el 3. Yo podría preguntar más y completar esta encuesta aquí, o conseguir los datos que ocupaba. Y ahora tener más resultados. ¿Cuál es la moda incorporando esos datos que puse ahí abajo?
2. Ahora el 2 es el que más se repite. ¿Cuántas veces sale el 2? No, el 3, porque aumentó uno más, queda 7. El Y el 3 2 está que 7 ahora, veces. sí, ¿Ok? ¿Y el 2 también? Ah, el 2 también. Tenía 4 y le acabo de poner 3 más. A la pucha, ¿cuál gana? El 3 porque es más grande, claro. No. ¿Quién gana ahí? Ninguno. O los dos, por decirlo de alguna manera. Se dice que hay más de una moda. Se dice que es bimodal. El bi, el prefijo bi, que significaba dos, ¿verdad? Se dice que es bimodal. Y es básicamente porque hay dos valores que sobresalen. El 2 y el 3. ¿Ok? Son los que más veces, o sea, tienen un empate y son los que más veces salieron. Profe, Señor, y ahí entonces aplica siempre y cuando tengan el mismo resultado, siempre y cuando sea el que para que sea que hay más. claro, porque vamos a ver, voy a presentarles varios conjuntos de datos, de lo que sea, lo que signifiquen esas respuestas. Por ejemplo, ahí, ¿quién es la moda? el 4 y el 2, porque repiten 2 veces. Ok, estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando, muy bien, el 4 y el 2 son los que más veces sale cada uno, perfecto. Tiene razón, la moda son ambos números. ¿Cuál es la moda en el conjunto de datos que acabo de escribir aquí a la par? Ninguno se repite, Ahí no hay. profe. Aquí no hay moda, correcto. Porque lo dijeron muy clarito, ninguno se repite. Nadie sobresale. Ok, muy bien. En la que sigue, ¿cuál es la moda? El 6, ¿Estás seguro? porque repite. 6 y 7. ¿Cuántas veces sale el 6? 3 3, y ¿Cuántas 2, veces sale el 7. 7? 2. ¿Cuántas veces sale el 2? 2. Entonces, el 2 y el 7 están empatados, pero no son la moda porque ninguno es el que más veces sale. Entonces aquí la moda sería el 6. Entonces vuelvo a lo del, ¿verdad? Como en la primera, que hubo empate entre el 4 y el 2, sí se toman como moda ambos, porque empataron, pero en la parte más alta. Pero estos que empatan aquí están empatando de segundos. Entonces siempre el 6 ganó. Eso para quedar muy... Y ya vieron que no había moda en el ejemplo de en medio. ¿Por qué? Porque ningún dato sobresale. ¿Ok? Ojo, todos están la misma cantidad de veces. Muy bien. Eso es un concepto. Ok. La moda es un concepto, digamos que relativamente básico. Es como el primero de los conceptos en estadística y es bastante fácil, digámoslo así. Luego viene la media aritmética. La media aritmética, así como se oye muy elegante, pero es para quitarle importancia, para que deje de jugar de viva. Vamos a decir que la media aritmética es el promedio. Entonces es lo mismo que de alguna manera hemos hecho, porque yo sé que en algún momento hemos tenido que hacer promedio. ¿Qué es el promedio? El promedio es la medida más socialista de la estadística. ¿Qué es lo que hace el promedio? Le quita a los que más tienen y les da a los que menos. A ver, el promedio y tengo estos datos aquí, estos simples. Es más, voy a poner 3 datos nada más. El promedio de estos señores es 5. Ya les voy a decir cómo se calcula. Pero el promedio es 5, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí tengo 3, aquí tengo 5 y aquí tengo 7. A este 7, que tiene más de la cuenta, yo vengo y le arranco este pedacillo y se lo paso al 3, que era el que tenía menos. Y ahora todos quedan de la misma altura. Entonces al final, el promedio es 5. Es quitarle al que más tiene y darle al que menos tiene para que todos queden iguales. Eso es un promedio. Y el promedio lo usamos en casi todo. En casi todo. Y es una de las medidas que más se utiliza para tomar decisiones, porque usted quiere afectar a menos gente, porque con el promedio se supone que todos están alrededor de ese dato. Es un dato muy central. Ok, entonces, ¿cómo calculo el promedio? Como
es un dato numérico, en realidad lo que lleva es una suma de los resultados dividido entre la cantidad de datos. Yo tenía el 3, al 5 y al 7 son 3 datos. Entonces, perdón, hago la suma y lo divido entre 3. Si yo hiciera eso, esto es 3 más 5, 8, más 7, 15. 15 dividido entre 3 me da 5. Esta es la forma correcta en la que vamos a manejar. Ustedes no van a hacer un dibujo cada vez y le van a arrancar una parte y se la va a poner al otro. Pero es para que entendamos o interpretemos lo que estamos haciendo. El promedio al que más tiene le quita y se lo reparte a los que menos tienen para que todos queden iguales. ¿Ok? Tiene una fórmula estrictamente hablando. El promedio se escribe como X con un techito y lleva una M acostada, como le dicen algunos. Esto es una sumatoria. Significa sumar todos los valores de X, o sea, todos los datos, y dividir esa suma de todos los datos entre N. En estadística, la N representa al total de datos. Entonces, el promedio es fácil. Sumo a todo mundo y lo divido entre el total de datos. Listo. No hay mucho que decir. Bueno, ese es el promedio donde todos somos iguales. La otra semana, creo que hoy no nos va a dar tiempo. La otra semana vamos a estudiar un promedio donde las cosas son diferentes. Se calculan de acuerdo a la participación o al valor que tenga cada uno. Entonces, no siempre el promedio va a ser repartir parejo. Ok. Y nos queda el último concepto, que es el de la mediana. La mediana la voy a explicar de una forma gráfica muy sencilla. También tiene una forma numérica y a veces es más fácil la numérica, a veces es más fácil la gráfica. Todo depende de si hay muchos o poquitos datos. Vamos a ver. Tenemos mucha gente hoy. No, hombre, sí tenemos bastante gente. Voy diciendo el nombre que veo ahí. No sé si son ustedes, el del correo de alguien, el del hijo, el de la mamá, el del hermano. Pues yo pregunto al que dice ahí. Dice Ángel MG. Ángel, ¿tiene usted hermanos o hermanas? Sí, claro. ¿Cuántos? 2. Ok, vamos a hacer una recopilación de datos. Muy bien, cantidad de hermanos o hermanas que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Ok, entonces dice Ángel que tiene 2. Muy bien, gracias. Voy con la lista ahí. Tengo a Damaris y luego Eduardo. Damaris, ¿cuántos hermanos o hermanas? 6, profe. Ok, perfecto. Eduardo. 0. Luego Francini, Gerald y Jessica. Voy con Francini primero. Francini, ¿tenemos hermanos o hermanas? 3. Ok, Francini dijo que 3, muy bien. Gerald. 4. 4. ¿Y Jessica? 1. Bueno, está bien. Seguimos entonces. No me puedo. 6, profe. ¿Cuántos? 6 hermanos. ¿Qué le pasa a la gente de antes? Porque somos tantos. Muy bien. Es que no me agarraba el micrófono. Está bien. Pero a mí me sonó una vocecilla ahí muy parecida a la suya. Gracias. Luego voy con Damián, Carla y Kenia. Damián. 8, profe. 8. No, si somos varios. Carla. Carla dije. Ya no sé ni a quién dije. Damián, sí. Carla y Kenia. 5. 5. ¿Y Kenia? 6. 6. Luego Kim, me imagino que es Kimberly. Correcto. Kimberly. Ajá. Es que la tengo conectada al compu. Bueno, es usted misma, Está bien, mejor. Correcto. No pasa nada. Las 2 Kim son usted. ¿Cuántos Kim? Sí, correcto. 2, profe. 2, ok. Dice Isaac Madrigal y María de los Ángeles. Isaac primero. Es que estoy con la cuenta de amigo porque la mía nunca funcionó. 2. ¿Y usted quién es? Fernanda. Gracias, Fernanda. ¿Quién dije después de Isaac? Fernanda.
Dije María Los Ángeles y luego Marta y luego Mauricio. 4, profe. 4. Gracias, Marta. 2, profesor. María. Sí, gracias María, pero estaba pidiendo Marta. Luego Mauricio, Monse y Gerson. 4. 4. Monse, 3, profe. 3. Gerson, 4. 4. Ok, y yo tengo 3 hermanas. Ahí llenamos eso ya. Muy bien. Ok, vamos a procesar esta información con las cosas que acabamos de aprender. Ya les voy a explicar la última, la mediana, pero vamos a aprovecharlos. Empecemos buscando la moda. Ok, 4. les voy a contar un secreto. Y es que para lo que vamos a hacer, ya vamos a confirmar si es cierto. Para lo que nosotros vamos a trabajar aquí, por lo general es necesario tener los datos en orden, del más pequeño al más grande. Entonces, el primer gran paso que yo dejé como un campito donde puse moda, desde hasta la moda, es porque el primer gran paso va a ser ordenarlos. Una vez que tengamos los datos ordenados, todo va a ser más sencillo. Digo todo en relación a todo. Lo que estamos aprendiendo y lo que viene. Vamos a ver, entonces si yo lo ordeno, primer dato es un 0. Qué curioso, nadie tuvo 1. Ok, y de ahí en adelante empezamos. 0, lo voy a tachar para no enredarme. Luego voy al número 2, que hay 1, 2, 3, 4 y no veo más. Voy a poner al 2 4 veces. Luego voy al 3, que lo tengo 1, 2, 3 veces. Me avisan porque yo ando medio ciego. La número 4. 1, 2, 3, 4 veces está el 4. El número 5, solo una vez. El 6, 3 veces. Hombre, bastante. No. Y el 8. Entonces, repito la pregunta. ¿Quién es la moda? El 4 y el 2. Ah, ok. No estaba mal el 4, pero no estaba solo, ¿verdad? Ok. Es que a veces cuando uno lo saca así a simple vista sin tenerlo ordenado, cuesta un poquito más porque anda por aquí, por allá y ya lo conté, no lo conté, etcétera, etcétera. Pero cuando las cosas están ya ordenadas, yo ya chequé, ya conté que había los mismos al principio, que ahora que yo los ordené, porque eso es una forma de aclarar que tengo todos los datos. Entonces ya en ese momento tomo la decisión. Sí, correcto. La moda es el 2 y el 4. Hay 2 modas. Ok. Después de la moda vamos a buscar la media aritmética, que también se llama promedio. ¿Qué era la media? La suma de toda esta gente dividida entre el total de datos. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos datos hay? 16. 17 con el 0. 17, muy bien. Son 17 datos. Eso vale n. Entonces cuando yo voy a hacer aquí mi cálculo ahora, yo voy a poner una n de 17. Ya no pongo la n, sino lo que vale. ¿Y qué tengo que poner aquí arriba? La suma de todo el mundo. O sea, tengo que empezar a sumar a estos chavalos que están aquí. Todo eso sumado me va a dar un número. El número que me da todo esto es el que yo voy a poner aquí arriba. Porque eso es lo que significa sumatoria X. Decía que es como una M ahí acostada, ¿verdad? 64. Yo confío en usted. La verdad es que mientras me puedo contar, yo le creo. Entonces... 25, sí, tiene toda razón. 33, 38, 46 y 18, 64. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos los dos datos, hacemos la división. ¿Y cuánto a eso? 3.76. Excelente. ¿Qué significa ese 3.76? Significa... En promedio. Ajá, en promedio, todos tenemos 3.76 hermanos. Profesor, ¿cómo se le ocurre a usted decirme eso? ¿Cómo yo voy a tener 3.76? ¿De dónde saco ese punto 76? Ahí está el dato del promedio. El promedio es una aproximación, es una forma de quitarle al que más tiene y darle al que menos tiene. Eduardo, que tiene 0 hermanos, le vamos a repartir la mitad a los hermanos que tenía, no me acuerdo quién, que dijo que tenía 8. Y algo así, ¿verdad? Hay que repartir las cargas aquí, pobrecita esta con 8 hermanos. Muy bien, entonces así es como funciona esto. El promedio lo que hace es buscar un valor central. Listo. No que cada uno de nosotros tenemos esa cantidad,
pero que si tuviéramos a disposición a todos, esto es lo que nos tocaría. Ok, listo, ya tengo la moda, ya tengo la media o promedio. Ahora vamos a hablar de la mediana. Para hablar de la mediana, voy a borrar este chunchero que acabo de escribir, que hace horas escribí. Ok, la mediana tiene como primer requisito lo que ya hicimos. El primer requisito de la mediana es ordenar los datos. Si yo tengo los datos ordenados, ahora ya puedo buscar o procesar la mediana. La mediana tiene una fórmula, la voy a dejar de última, no la voy a ver con fórmula primero. Primero voy a buscar otra manera de llegarle. ¿Cuál es el significado de la mediana? ¿Qué representa la mediana? La mediana, esa sí es el valor central, pero en cuanto a posición. Entonces, la mediana es la posición central de un conjunto de datos. O sea, el valor de en medio. Pero para hablar del valor de en medio, ¿qué tengo que hacer yo? Pues inmediatamente tener los datos ordenados. Pues si yo empiezo a buscar el valor de en medio aquí arriba, donde todo está en desorden, de al que me va a dar en medio, tal vez no es un número, no es el número que corresponda. Entonces, por eso los ordenamos. Ok. Para hablar de la mediana, ustedes, insisto, lo pueden hacer de muchas maneras. Hay una forma gráfica que es hasta desestresante. Ustedes agarran al último y lo ponen con el primero. Al segundo, con el penúltimo. Y empiezan a hacer como un arcoíris, una cosa para que ustedes rayen y se desestresen y empiezan a tirar ahí. Como parejitas. ¿Quién va con quién? Y rayan y rayan y rayan. Hasta que en algún momento ya no se puede rayar más porque quedó alguien solo. ¿Siempre pasa eso que queda alguien solo? No. Pero en este caso que teníamos un n igual a 17, que es un número impar, sí va a pasar. Ok, la mediana es el número 4. La mediana me dice que para atrás de este número está el 50% de los datos. Y para adelante de ese número está el otro 50% de los datos. Este número está en el puro centro de la mitad en medio. ¿Ok? Después hablaremos de los cuartiles. Pero en un principio, así de fácil se encuentra la mediana. Pero es que a mí me da mucha pereza eso de hacer ese montón de rayas que usted está haciendo. Está en todo su derecho de que no le guste. Estamos hablando de que yo les decía que hay más de una forma de llegarle. Bueno, la otra forma que ustedes la pueden sentir más directa, no importa, es usando la fórmula. Entonces, la posición de la mediana es n más 1 entre 2. N para nosotros era 17. Yo lo cambio y le pongo el más 1 y divido entre 2. 17 más 1, 18. Lo divido entre 2, 9. Entonces este 9 es la mediana. Ay, pero qué raro, profesor, si nos dio 4. Ah, es que el 9 es la posición. Yo voy a venir acá arriba y voy a empezar a contar y yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La posición número 9 es el mismo número que encontramos antes. Me da la mediana. ¿Qué pasa con la fórmula? Pasa con la fórmula que tengo que tener cuidado de no equivocarme en que el resultado que me dio no es la respuesta. Muchas veces pensamos que este resultado es la respuesta. Y ponemos mediana igual 9. No. Cuento y busco la posición. Profesor, ¿qué hubiera pasado si yo cuento de atrás para adelante? Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me tiene que dar el mismo porque se supone que él está en el centro. Entonces, de donde yo agarre, la esquina que a mí se me ocurra agarrar para iniciar a contar hacia atrás o hacia adelante, tengo que llegar al mismo punto. Eso es la mediana. Profe, Uh-huh. ¿y qué pasa si en vez de un número hubieran quedado dos? Excelente. Esa es la primera situación, ¿verdad? Esa es la primera situación. Lo mencionamos hace un rato aquí arriba. Es cuando n era impar. Pero, ajá, el mundo no es tan ideal, ¿verdad? No siempre funciona, no siempre sirve. Por lo tanto, vamos a tener que ir a buscar otra
Otra metodología, bueno, más que otra metodología, otra forma para finalizar. Voy a poner aquí poquitos datos para que no se nos haga muy largo. No sé, 3, 6, 8, 9, 5, 11, tengo 3, 6, 13 y 19. Ok. Tenemos ahí. Solo intentémoslo. A ver qué es lo que sucede, pasa y ocurre. ¿Quién me puede decir quién es la mediana ahí? Sí, profe, haciendo lo que usted nos dijo del arcoíris sería 9 y 5. Ok, hagamos el arco iris. Claro, hombre. Yo pongo a este señor con este con él. Yo lo voy a hacer con un solo color, pero ustedes lo pueden hacer con todos los colores que quieran. Así se desestresan. Ay, me pasé. Y sería aquí 9 y 5. No hay dato en medio, pero sí hay los últimos dos datos. Ok. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O alguien tiene alguna observación? Yo, profe, no se tiene que acomodar en ese caso. Muy bonito todo, ¿verdad? Muy bonito todo. Correcto. Para yo poder empezar a buscar la mediana, no puedo olvidar el pequeño gran detalle de que no puedo arrancar porque sí. Tengo que arrancar cuando los datos estén ordenados. Si los datos no están ordenados, no puedo. Ok, entonces ahí está el detalle. Vamos a ordenarlos. En ese caso sería, Ujú. no, 8 y 9, pero Perfecto, perfecto. Sí, sí, excelente. No, ya vamos a llegar ahí. Entonces, el detalle más importante, jóvenes, es que esto les va a pasar en el examen. ¿Y qué les va a pasar? Que parece que los datos están ordenados. Vea, 3, 6, 8, 9, por allá 11, 13, 19, y el único que está atravesado es este 5. Y pasa. O sea, y entonces donde usted los ve así, le echa un ojillo por encima y usted dice, claro, hombre, ya está ordenado eso. Vámonos, démosle. Y ya a la hora de la hora es donde uno mete la pata. Pues vean que de una vez se los estoy avisando. De un solo. Entonces, ya ordenados los datos serían 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19. Ok, aquí sí puedo hacer lo de las rayillas esas. Y cuando llego a hacer lo de las rayillas estas, lo del arco iris, ¿verdad? Que espero a ustedes les quede más bonito que a mí. Básicamente, la situación es la misma. No queda un número en medio. Aquí es donde debería quedar el número que yo tomo como la mediana, pero no hay nadie. Pero es en ese campito donde tiene que quedar. Entonces, los que están antes y después van a ser los responsables de decirme a mí cuál es ese número. Yo voy a tomar al dato que está antes, un 8, al dato que está después, un 9, los voy a promediar, los voy a sumar y a dividir entre 2. Ven que siempre buscamos el promedio. Entonces, si los números están seguidos o consecutivos como estos señores, la respuesta siempre me va a dar el primero, 5. Si los números son más distantes, ya sí uso la cálculo. Pero así tan fácil que son los números seguidos, yo pongo el más chiquitico, 5. Si son el mismo número, ni siquiera lo pienso, va a dar lo mismo, va a dar 9. Por ejemplo, en este caso que fueran 9. Ya si son 8 y no sé, 14 era el otro número, entonces ahí sí tengo que ir a la cálculo. Pero estas dos salen voladas, rapidísima, pura simple vista. Si los números son seguidos, el más chiquitico, 5. Si los números son iguales, pues obviamente el mismo número. Y si ya hay mucha distancia, la calco. Así va a funcionar esto. ¿Ok? Está fácil la mediana. ¿Qué caso? ¿Qué caso? Dudas, preguntas, comentarios. Aprovechen, chiquillos. Nada. Profe, Sí. ¿Por qué 8,5? O sea, ¿de dónde salió el 5 si estoy confundida? El 9 y Porque lo vas a el meter en 8 la y el... calco. Ajá. Este coma es como 8.5, o sea, es 8 y medio. O sea, vas a meter en la calculadora en forma de fracción. Ya. Y Sí, eso es muy importante. Vieras que a veces les pasa mucho. Si no lo ponen en forma de fracción y ponen en la fracción hasta el 9, ahí meten la pata. Si ustedes escriben 8 más 9 y ahí escriben la tecla de fracción,
La fracción se crea solo aquí en el 9. Entonces, toda Sí, diferente. porque yo pensé que era como una suma y luego se hacía la división. También lo puedes hacer así. También puedes hacer 8 más 9, lo que da, que es 17, lo divides entre 2 Ajá, y eso te va a dar sí. 8.5. Ok, sale bien. A cálculo se lo deja en fracción, pero usted lo pasa a decimales Ok, con Super Daniel está bien. para que quede más, Ok, más clarito, más entendible. ¿Ok? Pero está para bien. que ustedes se lo aprenden así, resuelven rapidísimo cuando el número está seguido, nada más el chiquitico, 5. Ni se piensa. Sí, gracias, profe. Pura vida. Bueno, está bien. No sé si hay alguna otra pregunta y o comentario, sugerencia, rectificación, observación, detalle, ¿no? Bueno, esto es cuando... Profe, Sí. Dígame. pregunta. Claro. Ahí podrían haber números negativos. Habría que ver el significado del número negativo. Por lo general usamos números positivos. Casi nunca se usan negativos. Si estoy midiendo, por ejemplo, temperaturas, que las temperaturas sí permiten ir grados bajo cero y esas cosas, sí podrían ir números negativos. Pero son poco utilizados. El proceso es el mismo. Usted le pone el menos ahí cuando lo va a meter a la calco y no hay ningún inconveniente. Todo lo demás se maneja igual. Ok, no sé, ¿alguna otra dudilla? Bueno, vean que de una vez me mandé con la explicación, pues aquí en el texto vienen algunos, ¿verdad? Algunos datos para que procesemos las informaciones, viene la explicación de la moda, que bueno, yo ya tenía esto un poco rayado, pero ya la dimos, la explicación de la moda, también la de la media aritmética o promedio. Aquí agregan un par de detalles, agregan al concepto de máximo y mínimo. Creo que eso es algo sumamente simple, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo este conjunto de datos, ¿quién sería el máximo? 9, Ok, ¿y quién sería el mínimo? 0. Eso es todo, es identificar al más grande y al más pequeño. Si volvemos a lo de antes, que yo los ordeno, el mínimo siempre va a ser el primero y el máximo siempre va a ser el último. La M chiquitita para significar que es mínimo y la M grande para representar que es el grande, el máximo. Ok, así de simple. Entonces, si tengo los datos ordenados hasta eso, súper fácil. Primero el más chiquitico, primero el mínimo y de último el más grande, el máximo. Así de fácil. ¿Por qué son importantes esos datos? Porque ya vamos a introducir los siguientes cálculos que vamos a hacer. Ok. Bueno, ahí viene, ¿verdad? Un poquito más de información. El texto es, ¿verdad? Se extiende lo suficiente para que ustedes traten de entender. Aquí vienen ejemplos de la mediana que, bueno, ustedes pueden revisar, ¿verdad? Me parece excelente ese tema del ahorro del agua. Ojalá lo lean y tengan conciencia. Y bueno, vienen muchos ejemplos y muchas situaciones que ocurren. Y luego nos remite hasta la página 347 con el concepto de cuartil. Ok. Bueno, aquí está lo de la mediana y aquí está ya lo de los cuartiles. Ok, vean, los cuartiles son una situación sumamente parecida a las medianas. Yo, particularmente, por cuestiones de técnica de simplificación, yo prefiero usar una forma fácil para encontrar los cuartiles. En la explicación del libro, la forma para encontrar los cuartiles es un poquito más complicada. Un toquecito más complicada, ¿verdad? Entonces, la que les voy a explicar es la forma sencilla, la que yo prefiero que ustedes utilicen, la que prefiero que se aprendan, porque además yo se las voy a calificar, entonces no se estresen por eso. La forma de hablar de los cuartiles y de calcularlos, bueno, nos lleva primero a pensar en qué significan, qué representan, qué es un cuartil, ¿verdad? ¿A qué palabra se parece el término cuartil? Como a cuarta parte. Como a cuarto, ¿verdad? Como a la cuarta parte, muy bien.
El cuartil es un cuarto, la cuarta parte. Usted hoy compra un cuarto de carne molida. Primero que nada el señor se enoja y luego se ríe por lo poquito que lleva. Pero básicamente un cuarto es la cuarta parte. ¿Ok? La cuarta parte de algo. Entonces eso es lo que los cuartiles representan. Ok. Todos los datos que nosotros teníamos hace un rato ahí para atrás se pueden representar en lo que llamaremos representaciones caja brazos. O como le dicen algunos, caja bigotes, ¿verdad? Como si este señor fuera un mostacho, ¿verdad? Entonces, como una caja con bigotes. Ahí tiene el bigote esa caja. Bueno, está bien. Yo prefiero decirle caja brazos y decir que este chaval está aquí ejercitándose. Esos son los brazos de esa caja. Es una caja fuerte. Muy bien. La intención o la idea de esto es recordar que yo puedo representar a través de esta forma gráfica los valores por posiciones más importantes. Ok, yo voy a empezar con el valor mínimo, voy a terminar con el valor máximo y en medio de este valor mínimo y de este valor máximo van a estar todos los demás valores, que es lo más lógico, ¿verdad? No sé, se me ocurre pensar 0, 1, 4, 6, 8, 12, otro 12, 16 y 20, para decir algo. Ok. Entonces, ya los tengo ordenados. El mínimo es 0. El máximo es 20. Ahora, vean que la cajita, que es lo que queda aquí en medio, ¿verdad? Está como que separando a todos los datos. Bueno, si le empezamos a prestar atención, aquí está la cuarta parte de los datos. Aquí está la otra cuarta parte de los datos. La siguiente cuarta parte de los datos. Y la última cuarta parte de los datos. ¿Cuántas cuartas partes tengo? Bueno, es que esto es una fracción. Si yo estoy dividiendo entre 4, debería tener 4 partes. Ok, entonces los cuartiles lo que hacen es dividir en 4 secciones, en 4 pedacitos, en 4 partes al conjunto de los datos. Ojo, un cuartil no lo divide de forma que se vea simétrico aquí. O sea, que esto se vea del mismo tamaño que esto otro, y que esto sea del mismo tamaño que esto otro, y que esto sea del mismo tamaño que esto otro. Puede tener un lado más largo que el otro. ¿Por qué? Porque lo que representan estos lados es distancia, pero no cantidad de datos. Entonces, aquí hay la misma cantidad de datos que hay aquí, y la misma cantidad de datos que hay aquí, y la misma cantidad de datos que hay aquí. Lo que puede variar es que este sea el 0, y que el que esté aquí, por ejemplo, sea un 3, pero ya el que sigue sea un 15. Y usted dice, pero jamás, de 0 a 3 no hay lo mismo que de 3 a 15. Ah, pero es que de 0 a 3 me apareció el 1 3 veces, el 2 2 veces. En cambio, de 3 a 15 me apareció el 6, el 8, el 10, el 11, el 14. Entonces tengo 5 datos aquí, 5 datos aquí. Tengo la misma cantidad de datos. ¿Hay más distancia desde el 3 hasta el 15 que desde el 0 hasta el 3? Sí, pero la cantidad de datos es la misma. Y eso es lo que miden los cuartiles. La cantidad de datos, no las distancias entre los datos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, voy a borrar un poco todo esto que acabo de decir, ¿verdad? ¿A dónde quería llegar? Bueno, quería llegar a que los cuartiles no son 4. Digo, son 4 los grupos entre los que quedan aquí. Pero los cuartiles no son 4 porque yo empiezo desde el mínimo y termino en el máximo. Entonces los datos que quedan en medio van a ser el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. No alcanza para más. El cuartil 2 tiene un detallito extra. ¿Dónde está ubicado el cuartil 2? Está ubicado En la mitad. en el En puro centro, medio. en la mitad, en medio. Viene siendo como el ombligo. Y antes estudiamos un concepto que tenía que ver con esa distancia, con esa mitad. ¿Quién era? El, La media. La mediana. Acuérdense que media es lo mismo que promedio. La mediana y el La media. son una sola cosa. La mediana y el cuartil 2 andan juntillos y son uno solo. Ok, entonces cuando a mí me piden cuartil 2, me están pidiendo mediana. Yo ya sé cómo buscar el cuartil 2. ¿Por qué? Porque ya sé cómo buscar la mediana. Ok. Pero si a mí me piden cuartil 1 y cuartil 3,
por el momento no he aprendido a cómo sacarlos. Muy bien. Conceptualmente hablando, acabamos de decir, perdonen que yo raye tanto, es que si no, ¿qué hago? Acabamos de decir que la mediana se ubica en el 50% de los datos. O sea que para atrás de la mediana está la mitad, para adelante de la mediana está la otra mitad. Y que el cuartil 1 está entre el dato inicial, no voy a poner un 0, voy a poner el mínimo para no enredarnos. Entre el dato inicial y la mediana. Y que el cuartil 3 está entre la mediana y el máximo, o el dato final. Y está en el medio, está en el centro. Entonces, digamos que a mí, para empezar a analizarlo, se me ocurre borrar toda esta parte. ¿Quién es el cuartil 1? El cuartil 1 es una mediana. Es el valor que está en medio entre estos dos. El cuartil 1 es una mediana. Y si yo regreso al dato, ¿quién es el cuartil 3? También es una mediana, entre la mediana y el máximo. Está en el centro de ellos. Entonces de ahí viene el concepto, la forma en la que yo prefiero que ustedes se lo aprendan, como medianas. Los cuartiles se pueden ver como medianas. A ver. Vamos a ordenar estos datos y vamos a encontrar todo. Moda, media, mediana, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, mínimo y máximo. Todo eso lo vamos a hacer de este conjunto de datos. Ahí estoy. Esos son los datos y les voy a pedir que me ayuden a ordenarlos y a hacer todos los procesos que hay que hacer. Les voy a dar un minutico, todavía no me dan respuesta, ya casi los molesto con la respuesta. Pero procesenlo ustedes, porfa. El paso número 1 es ordenarlos, del pequeñito al grande. Bastante tiempo. Vamos a ver, empecemos por el orden. ¿Quién me dice, por favor, cómo queda esto ordenado? Dícteme. 8, 8, 9, 11, 13, 15, 15, 17, 18, 22. Ok. Nos cercioramos de tener la misma cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. De hecho, de una vez marco que n es igual a 10. Es un dato que más adelante va a servir. Y aquí reviso tener los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están todos. Muy bien. Listo. Genial. Maravilloso. Voy a empezar con los más fáciles y evidentes. Voy con la moda. ¿Cuál es la moda aquí? 15. El único que se repitió fue el 15. Esa es la moda. Voy con los otros súper fáciles. El mínimo y el máximo. Mínimo 8, máximo 22. Eso es todo, el primero y el último. Así de fácil.
Vamos con el promedio o media aritmética, como quieran llamarle. El libro usa mucho media. En el examen gusta mucho usar media para que se enreden. Entonces acostumbrémonos a decir media. Media aritmética. ¿Qué sería eso? Pues la suma de todos estos señores de aquí arriba divididos entre 10, que es el total. Sumémoslos a ver cuánto dan. 20, 30, 50. 50 y 40 son 90. Y 30, 120. 128. 34, creo que 140 y ¿qué? 2. Oh, algunos meses. El 14 creo que se lo olvidó. No sé, Sí, profe, corrigen. 142. Sí, está bien, gracias. Por favor, me corrigen cualquier cosa porque nos dan la mano y ya no tengo. Ajá. Entonces, lo metemos a la cálculo. Ir entre 10 es muy fácil, es correr la coma o quitar ceros. Aquí en este caso es correr la coma y nos dio 14,2. Ese es el promedio o media aritmética. Vamos ahora con la mediana. Para la mediana no dejé campo ahí, pero no importa, me la voy a jugar igual. Voy a poner el primero con el último. Y ahí voy haciendo rayitas y entreteniéndome y desestresándome como si en la vida no hubiera nada que me llegara a molestar, ni a preocupar, ni a nada. Qué bonito. Muy bien. La última parejita que me quedó ahí fueron el 14 y el 15. Entonces la mediana sale del valor que está en medio de ellos. Es 14 más 15 dividido entre 2, tal como lo dije antes, si los números son consecutivos, da el más pequeño de ellos, 5. O método de cálculo, que al final es lo mismo. Ok. De nuevo, si yo uso la fórmula de la mediana, que es n más 1 dividido entre 2, que creo que se las dan, no estoy muy seguro. Yo agarro al n, que es 10, le sumo 1, lo divido entre 2 y eso me da 5,5. Entonces yo cuento posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La que está en medio del 5 y 6 es la 5,5. Ahí queda la mediana, que fue justo la que nos llevó al mismo dato. Al 14,5. Vean que lo dije. Profe, ¿cómo es que sacaste ese 14? ¿No me sale? Este aquí, el final, el 14,5 o ese 14. Sí. No, el 14.5. Ah, no, porque tienes que poner la fracción. La fracción y poner en la parte de arriba 14 más 15 y ya bajar y poner ahí abajo el 2. Si no lo pone en fracción desde el principio le da un resultado diferente. Desde el inicio poner la fracción. O no importa, como creo que usted misma fue la que lo sugirió antes. Sumo 14 más 15, le doy y al resultado que me da lo divido entre 2. También es lo mismo. Recuerde que la cálculo no lo va a presentar en fracción, pero usted le va a poner SD y lo va a convertir en decimal. Ah, ok. De las dos. Gracias. Pura vida. Si traten de dejarlo en decimales, aquí vamos a trabajar muy poco con fracciones. Por no decir que no vamos a trabajar con fracciones, excepto cuando lleguemos a probabilidad, pero en estadística, muy poco las fracciones, casi nunca. Ok, ya tenemos casi todo hecho. Tenemos 5 de los 7 datos que me pidieron: la moda, la media, el mínimo, el máximo y la mediana. ¿Quiénes me faltan? Cuartil 1, cuartil 3. Okay. De la forma en la que yo les estoy diciendo que averigüemos los cuartiles, es que de verdad no dejé campo, perdón, qué vergüenza. A mí no me da vergüenza viéndolo bien. El hecho es que ahora lo que vamos a hacer es tomar a cada mitad de datos. Yo ahora tengo estos 5 datos aquí y estos otros 5 datos acá. El cuartil 1 queda al inicio. Entonces el cuartil 1 sale de los primeros 5 datos. El cuartil 3 queda al final. Entonces el cuartil 3 sale de los últimos 5 datos. Ok, entonces vámonos. ¿Cómo encontramos esos cuartiles? Haciendo la mediana entre el 8, el 14, el 9, el 13 y el 11 es la mediana. O sea, el 11 es el cuartil 1. Al otro lado, la historia es la misma. Primero y último, segundo y penúltimo, quedó solo el 17. Ese es el cuartil 3. Entonces aquí pongo cuartil 1
y lo que me dio 11. Cuartil 3 y lo que me dio 17. Y ya tengo todo lo que me pidieron. Y estoy más que tranquilo, feliz y contento porque ya terminé el ejercicio. Sí. Es 1000 veces más fácil hacer medianas que usar las fórmulas de los cuartiles, porque las fórmulas de los cuartiles tienen Me enredan mucho. sí, tienen muchos detalles. Si medio exacto, si no medio entero, para acá y para allá. Entonces, usen la fórmula de la mediana. Es 1000 veces más sencilla y bueno, definitivamente la mejor forma de encontrarlo, o la más simple. Tal vez no la mejor, pero sí la más simple. Es muy precisa. No es tan exacta como les gusta a algunos, sin embargo, cae donde tiene que caer. O sea, cae en medio de los datos, así que no hay ningún problema. Okay. Bueno, vamos a seguir avanzando porque, como siempre, hay mucho. Ahí está, el que no me cree, al que no le gusta mi forma, no se preocupe, tiene toda la razón. El texto nos invita a usar otro método, utilicen este método. No pasa nada. Yo particularmente ni lo vuelvo a ver. Muy bien, pero el día del examen, por supuesto que se los califico y se los evalúo sin ningún tipo de inconveniente. O sea, pueden estar seguros que yo sí le pongo atención a eso. Qué raro, ¿dónde estaba el otro tema? Bueno, ya estamos. Vamos a brincar el promedio, perdón. Una consulta pequeñita solo. Siempre se van a tomar solamente 5 datos, digamos, para hacer cuartil 1 y cuartil 2. No, la mitad de los datos. Es que aquí como el total de datos era 10, la mitad de datos se usó para una cosa y la mitad para la otra. Perfecto, gracias. Ok, con gusto. Sí, los cuartiles se sacan con la mitad de los datos. Ok. Voy a brincarme un toquecito, porque ya estamos muy mal de tiempo. El promedio ponderado. El promedio ponderado es lo que sigue. El promedio ponderado, básicamente, yo creo que la mayoría ya algo saben de él, porque donde más se usa es sacando notas. Y por lo general, pues ustedes están muy atentos con eso. Pero lo vamos a estudiar clarito y bien explicado. Me imagino que la otra semana para que nos dé tiempo de ver este tema, porque me parece que este tema estaba en la tarea que todavía está abierta, que no sé si ya mandaron, pero que cierra el domingo. Y entonces cualquier detalle, ya se pegó. Cualquier detalle, lo pueden tratar de verificar, no puede ser posible. Pueden tratar, ojalá que no se nos haya cortado la grabación, porque generalmente cuando se cierra el sistemilla se me corta la grabación. Dura un poquito recuperando datos, pero permítanme, denme un chancecito. Entonces, promedio ponderado para sacar notas es cuando las cosas no valen exactamente lo mismo. Ya lo veremos la otra semana. Acuérdenme, por favor, la otra semana empezar con ese tema. Apúntenlo por ahí porque a mí siempre se me va y en mis apuntes rayo tanto que al final, pero ustedes háganme el favor de colaborarme con eso. Y nos vamos a pasar a lo que es la simetría y la asimetría. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? Los datos se acomodan o se pueden acomodar de varias maneras. La mayoría del tiempo, los datos tienen lo que llamamos una distribución normal. De nuevo, ese es un concepto para un curso más avanzado de estadística. Resulta que la distribución normal la estudió Gauss, un señor que vivió hace ya bastantes años, y Gauss creó una curva campana. Se le llama campana, ya van a ver por qué ahorita cuando logre entrar. Les hago un dibujo y van a ver cómo funciona. ¿Qué rayos pasó aquí? Y entonces esa curvita campana de la que estamos hablando, ya íbamos como por la página 500, ¿verdad? Íbamos como por la página... bueno, espero que esto sirva. Les decía, esa curva que tiene forma como de una campana es la distribución normal de los resultados o de los datos. Es una distribución esperada. O sea, se estudia el comportamiento de muchos datos y casi todas las distribuciones se comportan así. Vamos a ver cómo es así. ¿Cuál es el así
del comportamiento de esas distribuciones. Ustedes me dicen si conseguí por fin proyectar. Bueno, al parecer no está grabando ni papa. Ay, no puede ser. Profe, yo ahí estoy viendo la imagen. Sí, el problema es que el grabador no me la está grabando, está como si estuviera en blanco. Y es lo que no quiero que nos pase a la hora de, pero vamos a ver si por favor me lo acepta. Creo que no me lo está aceptando. No me cambia de escena. Bueno, vamos a ver, si no me acuerdan para tratar de la próxima semana volver a explicarlo y que quede grabado. Sí, lo voy a tener que explicar porque ya no nos va a dar el tiempo y pues por supuesto que lo más importante era que nos quede todo clarito. Bueno, yo no sé, pareciera que tal vez conseguí retomar la imagen. Bien, les decía que en muchos de los casos, bueno, voy a tomar por ejemplo a un examen. Muchos de los casos, los resultados se van a mover la gran mayoría muy cerca del promedio. No sé, vamos a pensar que en el primer examen que nosotros hicimos, el promedio fue un 65. No nos fue tan bien. Resulta que el promedio es un 65 no porque todos se ganaran un 65, sino porque hubo algunos que se ganaron 80, pero otros se ganaron 50, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le quito a los que más tienen y se lo doy a los que menos tienen, todos habríamos salido con un 65 de nota. Ese es el promedio. ¿Ok? Entonces, cerca del promedio van a estar la mayoría de los valores, de los resultados. Entonces, alguien se ganó un 70 o varios se ganaron 70, varios se ganaron 60, 58, 72, 66. Por ahí anduvo la mayoría de datos. Entonces, la concentración de los datos están aquí por el promedio. Hubo alguno o alguna que se pegó por allá un 95, un 100. Pero también hubo algunos que se pegaron un 30 y un 20. ¿Okay? La distribución se ve como si la curva fuera, ay, no me quedó tan bonita, pero bueno, esa es la intención. Como si la curva fuera como una campana. Por eso a esto se le dice la campana de Gauss. Porque el señor fue el que lo estudió y es como si esto fuera una campana. Ahí está llamando ahí a todo el mundo para que escuche la campana. Bueno, ese comportamiento se llama comportamiento normal. El comportamiento normal ocurre cuando hay simetría. ¿Qué era ese concepto de simetría? Bueno, algo es simétrico cuando los valores son iguales, pero ¿cuáles valores? Ah, ok. Cuando la moda, la media y la mediana cuando esos tres valores son iguales, decimos que existe simetría. Cuando esos valores empiezan a cambiar, bueno, aquí también había una explicación relativamente parecida, ¿verdad? Aquí ya con los signos o las representaciones. Cuando esos valores empiezan a cambiar, yo creo que ha puesto una foto, no lo conseguí, dígame por favor que sí. Bueno, no está la foto, pero de aquí está el dibujo, la explicación. Ah, no, sí está la foto, excelente. Muy bien. Esto va a ser muy útil para que ustedes puedan contestar las preguntas que vienen ahí. Ok, la simetría sería lo ideal, lo esperado, lo que casi siempre ocurre, donde todo va alrededor del centro, donde moda, media y mediana son iguales y por eso hay simetría. Pero si no se da la simetría, si estos tres valores no son iguales, recurrimos a la asimetría. La asimetría tiene dos opciones. Puede ser una hacia la izquierda
o una asimetría hacia la derecha. Una asimetría negativa o una asimetría positiva. ¿Ok? ¿Dónde está la asimetría? Vean los dibujos. Lo que es diferente, lo que es asimétrico, es esta parte. Entonces por eso se dice que es asimétrica hacia la izquierda o asimétrica negativa, porque atrás están los negativos o el lado negativo de las cosas. Y esta se dice que es asimétrica hacia la derecha o asimetría positiva, porque la asimetría, la parte que se comporta diferente, está a la derecha, donde normalmente van los resultados positivos. Si fuera gráfico, así de simple identifico. Viendo estos tres dibujos puedo identificar cuál asimetría hay. Pero también las asimetrías ocurren en relación a... voy a borrar algunos datos, pero no todos. En relación a el comportamiento de los datos. Entonces vean que aquí tengo a el promedio, la mediana y la moda. Siempre la mediana tiene que estar en medio porque es el dato central. Entonces vean que cuando hay asimetría, los valores se ordenan de izquierda a derecha. Si la asimetría es negativa, vean que los valores de izquierda a derecha va primero el promedio, después la mediana y después la moda. O sea, de los tres datos, de los tres resultados, la moda es el más grande. La mediana siempre va a quedar en medio. Por lo tanto, el promedio es el más chiquitico. Ahora, si la asimetría es para el otro lado, si es una asimetría positiva hacia el otro lado, la mediana sigue estando en medio, pero la moda y el promedio cambian de lugar. Ahora el más grande de todos es el promedio, el que está más a la derecha. Profesor, pero es que en el dibujo la moda sigue siendo la que está más arriba. Sí, pero es que la moda se mide en Y. Yo estoy hablando de las X. El más grande es el que esté más a la derecha. Y el que está más a la derecha es el promedio. El promedio es el mayor numéricamente cuando yo hago comparaciones. Entonces, si yo tengo como aquí un 68, un 70 y un 75, donde el 68 es la moda, el 70 es la mediana y el 75 es el promedio, el más grande es el promedio. El más grande es el que está más a la derecha, aunque el dibujo esté más abajo. Simple y sencillamente, esta es una asimetría positiva. Eso es lo que tienen que saber. Comparar los tres resultados. Si el más grande es el promedio, la asimetría es positiva. Si el más grande es la moda, la asimetría es negativa. La mediana debe estar en medio de los resultados siempre. Listo, más o menos casi sí. Bueno, vean, por cuestiones de tiempo y de que el otro grupo ya va a entrar, vamos a terminar aquí el día de hoy. Ojalá les haya servido. Si Dios quiere,